Bueno, hola a todos. Mi nombre es Daniel Infante. Yo soy responsable del área de servicio de diseño de servicios digitales en Nativo, parte del grupo VAS. Y al equipo y a mí me gusta comenzar con esta diapositiva, ¿no? Esta es una foto real de un campesino que un día encuentra en su jardín un misil, ¿no? Obviamente sin explotar. Y lo que nos gusta es que el fotógrafo lo captó justo en el momento en el que se coge la cintura y se pregunta, bueno, ¿ahora qué hago con esto, no? Y es un poco como nos sentimos cuando al principio nos encontramos con la experiencia de usuario, lo que sienten muchas empresas cuando se encuentran con experiencia de usuario y cómo incorporarla a los proyectos. Entonces nos gusta comenzar primero ayudando a los clientes que tenemos y ayudándonos también dentro de nuestra empresa, escogiendo los proyectos, ¿no? ¿Cómo recomendamos escoger a los proyectos? Pues con tres consideraciones. En primer lugar, cuáles son las tendencias del mercado de nuestras empresas, si hay nuevas tecnologías que podemos aprovechar, si hay startups que están amenazando algún tipo de servicio que estamos brindando, que lo hacen más rápido, que lo hacen más barato. En segundo lugar, identificar qué parte del Customer Journey estamos o queremos mejorar o implementar hacia nuestros clientes. Es decir, si ellos o si queremos hacer un proyecto enfocado en la parte en la que nos conocen, en donde los captamos, donde ayudamos a que nos consideren dentro de sus opciones. Si queremos mejorar la parte en la que nos utilizan nuestros servicios y productos, o si queremos ayudar a que renueven una suscripción con nosotros, que nos vuelvan a comprar o fidelizarlos de manera que podamos incorporar nuevos clientes gracias a ellos, ¿no? Por ejemplo, una estrategia de marketing de referidos. Y en tercer lugar, ¿qué ejes de la transformación digital están afectando estos proyectos? Por ejemplo, si este proyecto que queremos hacer va a afectar el eje de crecimiento, vamos a inventar nuevos modelos de negocio, vamos a captar nuevos clientes, si va a afectar el eje de eficiencia, si queremos mejorar procesos internos o si va a afectar el eje de conocimiento, es decir, que queremos incorporar más datos acerca de nuestros clientes internos y externos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es cómo podemos incorporar la experiencia de usuario a estos proyectos con algo muy simple que se llama diseño centrado en usuario. Diseño centrado en usuario lo que hace es incorporar muchos hallazgos sobre lo que nuestros clientes necesitan, cómo piensan y cómo se comportan, para incorporarlo en el diseño de nuestros proyectos, ¿vale? Lo que va a venir a continuación es cómo lo hacemos, ¿no? Es cómo vemos a nuestros clientes, cómo sabemos qué necesitan, cómo los entendemos, cómo sabemos sus objetivos o sus frustraciones. Y lo que usamos nosotros y lo que recomendamos usar es un proceso formal de diseño centrado en usuario. Hay muchos, está Design Thinking para los que no los conocen, hay métodos de solución de problemas creativos. Nosotros tenemos uno que se llama el D-Cubo, lo hemos bautizado D-Cubo porque tiene 3 Ds. Los voy a enumerar a continuación y voy a darles un vistazo de las 3 fases que utilizamos y cómo las pueden utilizar también ustedes en sus propios proyectos para cada fase, ¿no? En la primera fase, que es la fase de Discovery, lo que nosotros hacemos es descubrir, es utilizar la empatía y otros métodos para saber justamente cuáles son los objetivos y frustraciones de nuestros clientes. Conversamos con ellos en talleres de co-creación, hacemos benchmarks con empresas, sean de España o de otros lugares del mundo. Generamos arquetipos que nos puedan ayudar a identificar y a agrupar en clústeres a estos tipos de usuarios. Y solemos también hacer, por ejemplo, safaris, observar cómo interactúan los clientes utilizando el servicio, sea nosotros mismos, llamando al centro de ayuda y identificando todos estos hallazgos. Cuando tenemos estos hallazgos, lo que hacemos es pasar a la etapa de design. En la etapa de design lo que hacemos es utilizar la creatividad, hacer sesiones de brainstorming, prototipar mucho, para utilizar esos hallazgos en diseñar sea una estrategia, sea una página web, sea una aplicación móvil que nos permita dar en el clavo con respecto a lo que necesitan nuestros usuarios. Y la última fase
que es la de delivery, es donde aterrizamos todos esos prototipos y porque vamos probando e iterando cada vez más con respecto a lo que hemos diseñado. En esta fase lo que solemos usar es pues definir los planes, mucho de prueba y error, test de usuarios, ver que nuestros prototipos respondan a las necesidades que hemos obtenido. Y generalmente siempre hay muchos descubrimientos que nos pueden ayudar a generar nuevo contenido, a saber qué contenido generar y ofrecerles, a hacer un análisis SEO que pueda ayudar a elevar las ventas o las captaciones, ¿no? Entonces, como resumen, decirles que en la primera parte lo más importante es la empatía. Este es un ejemplo de un trabajador del zoológico de China que se vistió como panda para cuidar a los bebés y ayudó muchísimo. Utilizar la creatividad con lo que tenemos, con los recursos que tenemos en tiempo y coste. Y en la fase de delivery no tenerle miedo a la prueba y el error. Fallar rápido, fallar barato, pero siempre iterar, ¿vale? En la parte que viene, mi compañero Matías Acosta les va a contar acerca de SEO y cómo lo utilizamos en una de estas fases, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar voy a recuperar el pasador de diapositiva. Dani, déjame por favor el pasador. Muchas gracias. Bueno, a continuación os vamos a hablar sobre el SEO y cómo impacta en las diferentes áreas del Purchase Funnel dentro del ecosistema digital. Recién Daniel nos acaba de hablar sobre la experiencia de usuario. Es cierto que el SEO y la experiencia de usuario son disciplinas que cada vez están más interrelacionadas. Para que os hagáis una idea, las empresas tienen diferentes músculos o diferentes formas de generar tráfico en los diferentes activos digitales de sus compañías. Vamos a encontrarnos en primer lugar el owned media, que lo vamos a decir como es el músculo corporativo que tiene la compañía para de manera natural o de manera orgánica generar tráfico cualificado a través del sitio web. Vamos a encontrar diferentes fuentes de generar tráfico, por ejemplo, el SEO sería una de las fuentes de owned media de manera orgánica. Vamos a encontrar también, por ejemplo, el tráfico directo o, por ejemplo, lo que es el correo electrónico. Pero también puede darse el caso que haya ocasiones donde el músculo orgánico o natural de la compañía no sea suficiente para generar tráfico cualificado. Y por lo tanto, las compañías requieren, en vez de un músculo interno, lo que es un músculo financiero para la generación de tráfico, donde vamos a encontrar, por ejemplo, los anuncios o las campañas PPC en buscadores, por ejemplo, pero también podríamos encontrar otros como modelos de afiliación, como modelos, por ejemplo, de programática y otras fuentes patrocinadas. Y también vamos a encontrar una tercera fuente, que cada vez se habla, no se suele hablar mucho de ella, pero también es muy importante, que es el earned media, que si lo vinculáramos al negocio tradicional, lo llamaríamos el word of mouth, o como el boca a boca tiene impacto en el canal digital, y donde hoy en día herramientas y plataformas de social listening son cada vez más importantes para conocer realmente qué están diciendo los clientes sobre ti y cómo incidir, por ejemplo, o sacar ventajas sobre esas oportunidades de negocio potenciales. Al final, independientemente de la fuente que tenemos, haremos principal hincapié en la parte de SEO, pero independientemente de las fuentes que tenga la compañía para la generación de tráfico, lo cierto es que al final nuestro objetivo es conseguir lo que es tráfico cualificado, que ese tráfico cualificado se materialice en unos leads y luego la parte de generación de esos leads en unas ventas. La realidad es que existen numerosas disciplinas del marketing digital donde van a incidir en diferentes fases del purchase funnel. Tenemos que saber, por ejemplo, que el marketing automation, la automatización de marketing, va a tener principalmente hincapié, por ejemplo, en la parte de contratación, en la parte de fidelización, y que, por ejemplo, en la parte de SEO va a ser un gran generador de tráfico. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener las expectativas claras sobre las diferentes disciplinas, cómo van a incidir en el purchase funnel. Cuando nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en la parte de generación de tráfico, nosotros le pedimos al SEO que nos genere más tráfico y que nos genere, por ejemplo, más ventas. La realidad es que el SEO es una disciplina estratégica porque no va a tener ningún impacto por lo menos de 3 a 6 meses, si somos una gran compañía, con una autoridad de dominio relevante. Y en el caso de que seamos una pequeña y mediana empresa, no vamos a ver incrementos relevantes hasta dentro de un año. El nivel de competencia cada vez mayor y cuando nosotros hacemos una campaña específica, lo que no podemos hacer es matar a moscas a cañonazos. Y el SEO, por ejemplo, sería un caso de ese estilo. El SEO es algo estratégico, lo tenemos que plantear a medio plazo y largo plazo, con resultado visible. Nosotros hemos participado y hemos desarrollado proyectos de SEO en diferentes clientes con resultados exitosos, pero siempre hemos sido en ese sentido transparente con los clientes y sabemos que a partir de los 6 meses no se empieza a ver lo que son resultados. Mientras que en el caso de las campañas, por ejemplo, de patrocinio, de campañas de pago, como podrían ser
por ejemplo, las campañas PPC, eso van a incidir en un resultado directo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a decir que el SEO, a diferencia del SEM, tiene un componente principalmente estratégico, mientras que el SEM es principalmente táctico, ¿vale? Entonces, si vosotros queréis, por ejemplo, empezar a realizar mejoras dentro de vuestros activos digitales enfocados a la generación de tráfico y me preguntáis, por ejemplo, oye, Matías, ¿y cómo se aborda un proyecto de este estilo? Esto es una metodología interna que hemos desarrollado nosotros, donde se compone principalmente de 4 fases. Tenemos una fase inicial, una fase de auditoría, donde al final no es otra cosa más que obtener lo que es una radiografía principal de cómo se encuentra el sitio web en un momento determinado. Esto es muy parecido, o siempre intento buscar una vinculación, como por ejemplo cuando vamos al médico. Al final cuando vas al médico te dicen que tienes el colesterol alto, que tienes la bilirrubina alta. Al final es una resonancia, ¿no? Una analítica. Eso no te va a mejorar o no te va a hacer absolutamente nada. Simplemente te va a sacar un resultado de cómo estás o cómo te encuentras en ese momento. Luego tendrás que empezar a comer sano, tendrás que empezar a hacer deporte. Y en el mundo del SEO es exactamente igual. Sacamos una resonancia, una analítica, una foto y encontramos lo que son o lo que se llaman los diferentes pain points. Al final estos pain points que se encuentran normalmente se agrupan en 4 grandes grupos. Primero, la indexabilidad, cómo Google está indexando nuestros contenidos y cómo Google está interpretando nuestros contenidos. En segundo lugar, los contenidos propiamente dichos. Si estamos ante duplicidad de contenidos, si los contenidos están realmente enfocados hacia los usuarios, o por ejemplo, si estamos utilizando las etiquetas que Google recomienda para entender mejor los contenidos y para que sea más fácil a los usuarios encontrar ese contenido. Por lo tanto, vamos a hablar de un concepto que es prácticamente fundamental y lo que llamamos la parte de encontrabilidad. Aquí voy a mencionar muy rápido que, por ejemplo, en alguno de los clientes tenía 300 artículos en el blog, de tal manera que al usar Screaming Frog, que es una araña que escarapea toda la parte del sitio web, y al cruzarlo con Google Analytics y Google Search Console, más de 290 contenidos no habían tenido tráfico en los últimos 6 meses. Por lo tanto, de los 300 contenidos que habían creado, 294 los desindexamos y los eliminamos directamente, porque no generaban tráfico. Esto mejora notablemente el crowd budget, que es el presupuesto que Google nos asigna para rastrear una página web y, lógicamente, ha tenido impacto positivo en el resto de los contenidos. VPO, con respecto a tiempos de carga, y luego popularidad web, que tiene que ver principalmente con la parte de los enlaces. Ya os adelanto que si tenemos una compañía en la que tenemos una autoridad de dominio alta, como por ejemplo Crédito Caución, pero también como pueden ser otras compañías como Iberdrola u otras compañías, principalmente con mejoras del SEO page, a los 3 y 6 meses ya empieza a haber resultados notables en términos de posicionamiento. Fase 2, fase 1 me miro internamente, fase 2 miro al mercado y miro a mis competidores. Y ahí soy capaz de saber quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mejor, haciendo un traqueo de las diferentes palabras claves y viendo cuál es el posicionamiento relativo a cada uno de los competidores. Y una vez hecha esa fase 2 de análisis detallado de mis competidores y del mercado, recién ahí voy a ser capaz de poder establecer lo que es una tercera fase de un plan estratégico. Sobre qué contenidos voy a generar, por qué lo voy a generar esos contenidos y de esta manera ser capaz de dar contenidos que el usuario está demandando. En ponencias anteriores comentaban que no tenemos que escribir contenidos para Google, y eso es correcto, tenemos que escribir contenido para los usuarios, pero si el usuario no está buscando ese contenido, al final no tiene sentido generarlo porque nunca va a ser el canal principal para la parte. Y si lo generamos, porque nos interesa generar tráfico de manera pasiva, por ejemplo, a través de redes sociales, es decir, tráfico que el usuario o contenido que el usuario no están generando, que no están buscando, pero sí que se le impacta, por ejemplo, en campañas de redes sociales, pues tendremos que ser lo suficientemente inteligentes para saber qué contenidos indexamos y qué contenido no indexamos. Una vez que tenemos la foto del mercado, la foto interna y el plan estratégico, empieza la fase de implantación. Aunque sea una cuarta fase, realmente empieza al haber acabado la primera fase, que es la fase de implantación. Y este es el pain point de las compañías. O sea, tú puedes tener la mejor empresa en SEO, que te haga la mejor auditoría interna, la mejor análisis de mercado y la mejor plan estratégico, pero si la fase de implantación no somos lo suficientemente rápidos, al final ya puedes tener el mejor médico, la mejor clínica, que al final no vas a salir de esa situación. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Os dejo con Alberto y con Virginia, que os van a hablar sobre crédito y caución y sobre un caso de éxito. Gracias. Hola.
Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Hola, ahora. Hace un año Virginia y yo estábamos aquí, tal y como estáis vosotros. No teníamos Magnolia, ¿verdad? No. Todavía. Y estábamos expectantes por este Amplify. Espero que algunos de vosotros estéis quizá en la misma situación que estamos nosotros, ¿no? Estábamos. Bueno, Virginia pertenece a la parte de marketing y yo a la parte de tecnología, ¿vale? De crédito y caución. La compañía pues, es una compañía tradicional, llega desde 1929, ¿vale? Nos dedicamos a los seguros de crédito y de caución, como dice la marca en sí misma. Y bueno, pues es la marca líder ahora mismo en esta actividad. Pertenecemos al grupo Atradius, que es importante desde hace unos años, con una presencia global bastante amplia en todo el mundo. Para los que no sepáis, un poco brevemente, muy rápido, ¿qué son los seguros de crédito y qué son los seguros de caución? Pues son seguros que ofrecemos a las empresas. O sea, nuestro mercado es B2B, evidentemente, y pues tratamos de cubrir operaciones entre empresas. Son operaciones que son fundamentalmente a plazos, que se venden a 90, 120 días, a 180. La venta a crédito. Eso es, en la parte de crédito. Y en la parte de caución lo que hacemos es avalar a empresas que quieren presentarse ante la administración, en concursos públicos, licitaciones y tal, que tienen que ir con un aval o con un seguro de caución de la mano, ¿vale? Nos dedicamos a esto, son seguros tradicionales y que están fuertemente supervisados por la DGS, ¿vale? Bueno, ¿dónde estábamos hace un año, Virginia? Bueno, pues teníamos bastantes webs, ¿vale? En la compañía trabajamos con webs de clientes, webs públicas, webs de comercio exterior y todas, cada una, en tiempos diferentes se habían ido desarrollando con tecnologías J2E, ¿vale? A medida casi todas y casi todas con su propio portal de contribución un poco a medida, ¿vale? Tenías la web pública, pero luego tenías internamente para que los usuarios de negocio pudieran exponer sus contenidos. Bueno, hay que destacar que nuestra web tiene una parte un poco estática, que es la parte de lo que es la compañía y un poco productos y servicios, y una parte que es más dinámica, que es la parte de actualidad. Nosotros generamos noticias todos los días y bueno, la verdad es que es una de las, yo creo que razones por las que necesitábamos cambiar de gestor. Una de ellas, como vais a ver. Sí, efectivamente, cuando marketing o cualquier otro usuario de negocio necesitaba publicar cosas, pues tenían una funcionalidad muy limitada, con publicación bastante estática, y al final acababan dependiendo de nosotros, ¿no? Para todo, 100%, Virginia. 100%. Bueno, 100% no, pero casi. casi. 100% tecnología. Sí. Porque aunque nosotros hacíamos lo que es la petición, el visado de que todo estuviera perfecto, realmente la implementación era por parte de tecnología. No teníamos libertad para poder hacer una modificación sencilla. Os pongo un caso. Se jubila un director de sucursal, tenemos que cambiar el nombre de esa persona y los plazos eran demasiado dilatados. Nosotros necesitábamos algo rápido y eficaz. Eso es. También teníamos un bajo grado de personalización, como veis en el tercer problema. Muy bajo. Y nos adaptábamos muy lentamente a los cambios que había de dispositivos móviles, nuevas resoluciones, nuevos navegadores que continuamente ahí aparecen y ya no funcionaba la pantalla que nos funcionaba. Éramos muy lentos. El tema era muy complicado. Por ejemplo, os pongo el caso, en la actualidad las noticias que publicamos, el publicar una imagen, esa imagen no se veía luego en un dispositivo móvil o en una tablet. Entonces eso hacía que esta noticia no tuviera, este contenido que era de tanta calidad, luego no se podía dinamizar. Eso es. Y luego, aparte, como eran webs un poco dispersas, sin una estrategia clara ni una arquitectura común, pues teníamos problemas también con una efectividad SEO bastante baja, ¿vale? Ese era el punto de partida. Entonces teníamos claro, por lo menos desde hace un par de años, 3, que había que migrar a un CMS claramente. O sea, eso no cabía duda, teníamos un poquito de miedo porque hay muchísimos en el mercado, algunos que son enormes, que nos daba un poco de miedo también casarnos, en cierta manera, con un producto sin tenerlo claro, ¿vale? Entonces, nuestra empresa no es Google, no es enorme, tiene un tamaño bueno, pero queríamos elegir exactamente lo que necesitábamos. No queríamos cometer errores que ya habíamos hecho en el pasado, ¿vale? Entonces, lo que decidimos es hacer una consultoría con BAS, que es la compañía con la que venimos a esta presentación,
Y bueno, pues ahí involucramos a media empresa, ¿verdad, Virginia? Porque no queríamos hacerla solo desde tecnología, porque entonces te dejas un poco al usuario al margen. Claro, tienes que tener un poco la visión también del resto de los usuarios, de los que van a utilizar esa herramienta. No puedes basarte solo en precio. Para nosotros lo fundamental fue el tema funcional, o sea, una herramienta que fuera sencilla. Y dado que ninguno de nosotros somos pertenecientes a tecnología, no somos informáticos, tiene que ser algo muy sencillo y rápido, sobre todo ágil. Eso es, sin dejar de lado el resto de disciplinas como arquitectura, como integración. La integración le hemos puesto bastante porque, como sabéis, pues al final acabamos teniendo que integrar con muchísimos otros sistemas, como por ejemplo CRM, que ahora estamos con Salesforce, con un montón de partes de backend nuestras que están hechas con servicios web. Necesitamos algo que también fuera lo suficientemente bueno en ese aspecto, ¿vale? Medimos esos porcentajes, son los que salieron un poco de todas las conversaciones. Y definimos pues hasta 200, casi 300 requerimientos, que los tenéis allí en la parte izquierda. Los requerimientos core que tenía que cumplir la herramienta eran 107, están distribuidos, pues como veis, dentro de los distintos ejes. Y luego pues unos de valor añadido que puntúan, pero que puntuaban en menor medida, ¿vale? Esta consultoría nosotros estamos muy contentos porque no lo teníamos claro, había tantos aspectos que considerar que al final hacerlo de esta manera nos ha permitido ponderar y llegar a Magnolia, ¿no? Sí. Al final, nos ofrecieron todas las puntuaciones, todos los ejes y Magnolia se adecuaba bastante bien a lo que necesitábamos. Sobre todo temas de facilidad para el usuario, la parte funcional. La independencia de tecnología fue fundamental, una de las cosas, y lo que es la rapidez. Y el manejo es sencillo. Eso, quien está en departamento de marketing sabe que es fundamental, por lo que ya os comentaba. Yo no soy informática, yo no sé HTML. Yo necesito una herramienta que, si tengo que cambiar una coma porque en una noticia o en algún contenido estático de la web está mal puesto, hay una falta de ortografía. ¿A quién no nos ha pasado que revisándolo ha visto que había una falta? Pues esas pequeñas cosas necesitábamos que fuera rápido y ágil. Y con Magnolia lo tenemos. Eso es. Y luego la parte importante de segmentación y personalización, que también es una cosa que también antes adolecíamos y que ahora nos permite la herramienta pues, orientar noticias a Portugal, por ejemplo, es un sector importante para nosotros, un mercado. Y también depende de la localización del navegador, pues también ofrecer diferentes contenidos. Es algo que nosotros antes era ciencia ficción y ahora ya tenemos esta posibilidad. Hablando un poco de esto de publicar cosas que a lo mejor no estaban previstas o para más tarde, el tema de Magnolia tiene la posibilidad de cambiar la fecha, posponerla, entonces eso también hace que sea más ágil. Necesitas publicar una noticia a tal hora, a tal día, eso te lo permite. O también el tema de previsualizar, o sea, simplemente previsualizar una noticia y saber cómo va a quedar en tiempo real tu publicación. Es maravilloso. Exacto. Como veis, está encantada. Yo estoy muy encantada con la... El caso de escritor sobre todo es para ella. Y desde el punto de vista de IT, pues lo que os he comentado, que también Magnolia nos decidimos por él porque se podía instalar en infraestructuras que ya teníamos en la casa y sobre sistemas open y que escalamos bastante bien, ¿no? Con las bases de datos y todo. Y como os he comentado antes, la posibilidad de integración con terceros. ¿Cuál fue nuestro proyecto? Pues nuestro proyecto, por si alguno está pensando en hacer un proyecto similar a este, hace un año justo nos decidimos por Magnolia, en el Amplify creo que ya nos habíamos decidido, y los pasos fueron la instalación del producto en la infraestructura que ya teníamos, una infraestructura con alta disponibilidad y varios entornos, y nos pusimos a migrar y a desarrollar la web pública de CIC, que es el escaparate principal. Y la compañía, efectivamente. Y en el tema de migración, si estáis pensando en utilizar esta herramienta, nosotros como usuarios no tuvimos ese sufrimiento que a veces se tiene de quedará bien, esto se va a romper. No tuvimos esa sensación para nada. Fue algo bastante light en ese sentido. Yo sé que ellos lo trabajaron muchísimo, pero a nivel usuario no lo notamos. Lo tratamos de hacer aséptico. Sí. Bueno, y aprovechando la migración a Magnolia, lo que hicimos también fue arrancar a la vez el proyecto de potenciación de SEO-SEM, porque ya que organizábamos todas las páginas, toda la estructura de marca,
pues todas las directrices que os ha ido contando también ahora Nativo, pues las incorporamos desde el primer momento, que eso yo creo que fue muy bueno porque no hemos perdido el tiempo en absoluto. Entonces, tras 4 o 5 meses ya teníamos la primera web en producción junto con el portal de negocio. Y bueno, pues ahí les tenemos, autónomos, actualizando, personalizando contenidos a diario. Sí, con una breve formación tuvimos, porque es que la herramienta es tan sencilla que no necesita mucho más. Eso sí, también tengo que decir que contamos con los compañeros de base y Nativo que nos ayudan en todo. Cada vez que aparece cualquier cosa que piensas que hay que metido la pata, ellos lo solucionan. Tenemos un soporte detrás que no solo los compañeros de tecnología, sino también más. Ellos, por haceros una idea, que quizá os dé una clave, solo se formaron en 2 o 3 jornadas de mañana, pues un poquito para contarles un poco el portal de contribución y ya fueron efectivos a la primera. De hecho, Virginia, desde que estamos con Manolia, creo que se ha cambiado de pelo 3 veces. Es verdad, esto es cierto. Es cierto, y antes no tenía esta gama de pantones tan estupendo, pero bueno, no, aquí la vivíamos tenéis. en la oscuridad y ahora todo es de color. Sí, sí, sí. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues migrando el resto de webs de la compañía. La experiencia ha sido muy buena y antes de acabar la primera ya estábamos con la web del grupo, otra web del grupo que es Iberinform, que es la empresa que nos proporciona la información y que es también del grupo Crédito y Caución, Atradius Crédito y Caución. Y nada, estamos ahora también con la web de agentes, en fin, estamos a tope con Manolia y con SEO, SEM. Sí. Y nada, bueno, ya nos hemos ido de tiempo, así que muchas gracias a todos. Y si tenéis alguna duda, como usuarios o queréis preguntarnos algo, ahora que nos vamos al café, vamos a estar en el punto de base, así que aquí estamos para que necesitéis. Gracias por todo a todos. Gracias.